Perdona, redime y restaura. Una paráfrasis de la historia de Oseas y Gomer. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Capítulo 8. En la fragua de Dios, parte 1. Habla Oseas. Pasaron algunos años hermosos de servicio, yendo a las plazas de diversos pueblos y ciudades a profetizar en nombre de Jehová, a veces de juicio, a veces de misericordia, hasta que un día, al llegar a mi hogar, me encontré con noticias tristes. Un siervo de mi padre había sido enviado a buscarme, pero como no sabían por dónde me llevaría mi Dios, en mi labor como profeta, no me encontró. Había estas noticias importantes para mí. El padre de mi esposa descansaba ya con sus padres. Ya era de edad avanzada cuando lo conocí. Murió de buena vejez. Mi esposa me rogó que la llevara con ella al ir a Jerusalén a cumplir con mis deberes de hijo de Dios. Además, Jezreel cumpliría 12 años y debería ser presentado también a Jehová. Me pareció buena la propuesta y al contar con la bendición de Dios, comencé a hacer los preparativos para el largo viaje. Seraías, también de edad avanzada, deseaba ir a tierra de su esposa, cerca de Belén, pues algo le decía que la tranquilidad para Israel estaba por terminar y que los asirios tomarían Samaria, tal como Jehová había profetizado por sus siervos. Mi padre, que había conversado mucho con Seraías, también estaba haciendo sus planes. Me dijo que cuando sintiera que es el tiempo, me los platicaría. Esta vez no iría conmigo a Jerusalén. Tenía más de 70 años y sabía que Dios ya no se lo pediría más. Sabía que Jezreel estaba preparado para ir a Jerusalén, porque cada año separaba unos días de sábado a sábado para estar con mi familia. Estos sábados descansábamos de toda labor bajo la sombra de la higuera. Comíamos carnes frías y frutas que habían sido cosechadas el día anterior. Pero lo que más me gustaba era oír a Jezreel recitar las partes del Pentateuco que ya se sabía. Mi esposa Imara, ahora nodriza de nuestro hijo, habían hecho una excelente labor. No dudo que Seraías también ayudó en esta tarea.
A veces me decían, relátanos uno de tus ejemplos que tú usaste al profetizar. De entre todos, escogí el de la torta no volteada, Oseas 7:8. ¿Y cómo se rió Jezreel? Le dijo a su mamá, tratando que yo no lo oyera. Eso te pasó a ti la semana pasada. Quedó horrible la torta. Aunque le quitaste lo quemado, no pudimos comerla. Estaba cruda del otro lado. Sí, hijo mío, le dije, así es para Dios el que está en pecado. No sirve para nada. Llegó el momento de pensar en nuestro viaje a Jerusalén para cumplir con nuestros votos y para que nuestro primogénito sea presentado a Dios. En unas semanas cumpliría sus 12 años. Nos juntamos con otros vecinos que también iban a Jerusalén y con el sacerdote Seraías, que se estaba mudando. Cada noche, al acampar, le tocaba a él referirnos algo de la historia del pueblo de Israel. Cómo me agradó ver la atención que ponía Jezreel a sus relatos. Para él, fueron los momentos más agradables del viaje. Una noche, los cánticos de un grupo de peregrinos llegó a ser insoportable para Seraías. Se levantó y con voz de autoridad los hizo guardar silencio. Son como el pueblo de Israel al peregrinar de Egipto a Canaán, nos dijo al regresar. Dicen que van al templo a adorar, pero de un baúl habían sacado sus ídolos para adorarlos. Ese era el ruido que escuchamos. Pero, dijo Jezreel, ante Dios no podemos guardar secretos. Bien dicho, exclamó Seraías y añadió, jamás lo olvides, hijo mío. Cumplidas nuestras obligaciones ante Dios en el templo de Jerusalén, me dispuse a volver al norte para llevar el mensaje de Dios. Mi esposa y Jezreel pidieron quedarse, decisión que Dios me confirmó y yo acepté. Hizo un buen trabajo enseñándole la ley de Dios. ¿Lo seguirá haciendo? Al despedirme de ellos, sentí un pesar en mi corazón que nunca antes había experimentado. ¿Qué tendrá Dios preparado para mí a mi regreso? Habla Gomer. No muchos días después de la partida de mi esposo, a servir a nuestro Dios, llevando su mensaje a ciudades y pueblos de las tierras del norte. Entré a la recámara de mi madre sin anunciarme y la vi hincada ante un baúl, haciendo lo que sin duda eran ritos religiosos. Me acordé de lo que semanas atrás nos había relatado el sacerdote Seraías. Mi madre, como el pueblo de Israel, subía cada año a Jerusalén con mi padre a adorar, pero en secreto tenía sus ídolos a quienes rendía pleitesía. Después platiqué el caso con mi hermana Maaca y ¿cuál fue mi sorpresa? Que no solo ya lo sabía, sino que también ella rendía culto a esos dioses. Era más
que asistir a fiestas paganas, como desde antes me había dado cuenta. ¿Cuántas gracias le di a Dios por mi educación en la ley de Jehová, que estuvo a cargo de mi nodriza Mara? Más tarde, me invitó mi hermana a que la acompañara a sus fiestas con sus amistades. Me dijo: ¿estás aquí sola? ¿No te aburres? Ven, está a unas parcelas de la nuestra. Si no te gusta, te regresas. Tanto insistió que un día la acompañé. Estaban platicando sentados alrededor de un árbol frondoso, pero eso que platicaban no era nada parecido a las pláticas de mi nodriza Mara, y mucho menos a las del sacerdote Zerarías. De pronto, un varón muy amable me trajo algo de beber y de comer. No pude rechazarlo. Me quedé dormida bajo la sombra del árbol. Y de madrugada, mi hermana me despertó y acordamos decir que me había quedado a dormir en su cuarto. Así escapé de un regaño de mi nodriza. Pero me acordé de las palabras de mi hijo: ante Dios no podemos guardar secretos. Pasé muchas noches con pesadillas, atormentada por mi pecado. ¿Qué dirá Dios de mí? ¿Cómo reaccionará mi marido si se entera? Estas y otras preguntas no las podía borrar de mi mente. Un día tuve que confesarle algo a mi hermana. Sentía que estaba embarazada. Me propuso muchas mentiras y acordamos lo que debíamos hacer y decir. Pasados los meses, llegó mi marido. Se dio cuenta de mi cambio, pero no comentó nada. Para la siguiente visita, ya había nacido mi hija. Por orden de Dios, mi esposo la llamó Lo Ruama, que quiere decir no compadecida. No tuve el valor de preguntar, pero me quedó la duda. ¿Sabrá que no es su hija? Había probado lo que es pecar y pude ocultarlo, al menos de mi marido. Así que seguí saliendo con mi hermana a sus fiestas. Lo triste es que me comenzó a gustar. Una cosa lo hizo más fácil. Mi nodriza enfermó y ya no salía de su cuarto. Jezreel pasaba mucho tiempo con ella. Así que pensé, no se han enterado de lo que yo y mi hermana ahora hacemos. Terminamos con una verdad muy importante que dijo Jezreel. Ante Dios no podemos guardar secretos. Y les recuerdo lo que Zerarías dijo, acompañándolo con un consejo. Jamás lo olvides. Ante Dios no podemos guardar secretos. Oremos. Dios nuestro, qué fácil es pecar la primera vez con algo que a nuestro parecer es sencillo e inofensivo. Pero Padre, hay esta verdad que a veces no recordamos. Ante ti
no podemos guardar secretos. Y otra que nos enseña la historia. Habiendo pecado una vez, cuán fácil es seguir pecando y acabar lejos de ti, inmersos en pecados que son horrendos ante tus ojos. Padre, marca en nuestros corazones y en nuestra mente la verdad que tus ojos son penetrantes y disciernen nuestros pensamientos aun antes que se vuelvan acciones. Y para ti es penoso saber que tus hijos piensan, deciden y luego actúan pecando ante tus ojos. Guárdanos, Padre, de fallarte a ti y de tener en poco lo que Cristo hizo por nosotros para rescatarnos, para libertarnos de todo pecado, para romper nuestras cadenas y hacernos libres, para así servirte en santidad. Sella esa verdad en nuestros corazones. Ante ti no podemos guardar secretos. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.